Durante años, las personas con discapacidad han enfrentado una sociedad que estigmatiza, margina y muchas veces castiga la diferencia. Niños, niñas, adolescentes, jóvenes y personas de todas las edades han sido excluidos, incluso dentro de las familias y las escuelas. ¿Quieres saber qué es la inclusión educativa y cómo a partir de esta podemos ir cerrando brechas e impulsar la equidad y la no discriminación? Hoy en Diálogos en Confianza te lo diremos. Pues sí, hoy vamos a hablar de esto, de la inclusión educativa, nos van a explicar exactamente qué es, pero imagínense, en este país donde la discriminación hacia personas que tienen algún tipo de discapacidad es sumamente notorio, donde no se les da las facilidades, bueno, ni de tránsito. Ahora imagínense qué facilidades habrá para incluirlos en los salones de clase regulares. ¿Estaremos preparados técnica, tecnológica y pedagógicamente hablando? ¿Qué ventajas trae para la persona con discapacidad y para los niños que supuestamente no tienen ninguna discapacidad? Porque para todos hay una ganancia. Esto sí es ganar, ganar. Hoy vamos a hablar de eso. ¿Ustedes lo han vivido en persona? ¿Han sufrido una cierta discriminación o han sentido que su hijo no es tratado, arropado como debiera ser cuando entra a otra escuela regular? Platíquenos la experiencia, para eso estamos. Ya están ahorita siendo atendidas las redes, nuestro centro de atención telefónica, y para arrancar vamos a ver juntos esto. ¿Ya entendieron ese primer juego? Sí. Bueno, la escuela Calpili es una escuela que está intentando ser inclusiva, porque estamos generando las condiciones para que se dé. Es decir, en esta escuela no existe la prohibición de que ningún niño que tenga enfrente alguna barrera o tenga discapacidad pueda ingresar. Desde luego, no estamos preparados para recibirlos a todos. Hay condiciones de infraestructura que no nos lo permiten. A pesar de que lo marca la reforma, no todos los docentes han metido en su ADN la necesidad de hacer flexibilización curricular. Eso significa que aunque entienden un poco de estilos y ritmos, no se está planeando en función de ello. De tal forma que aquí es donde aplica el trabajo que el director debe realizar, la directora en mi caso, que obligar prácticamente a sus maestros a que entiendan muy bien esta parte y que definitivamente realicen las adecuaciones curriculares correspondientes. Pues yo soy parte del equipo de la USAER 354, ubicada en la zona de Coajimalpa. Nosotros, como parte de educación especial, bueno, pues apostamos a la inclusión de los niños que tienen alguna discapacidad o que enfrentan barreras para el aprendizaje. Así es un trabajo muy complicado, porque necesitamos mover ideas, mover paradigmas dentro de cada escuela, ¿no? En este caso, pues, la parte principal en una primaria es el director, ¿no? Que es de donde parte la gestión para que todas las actividades vayan encaminadas hacia la inclusión. Entonces, una de las estrategias que estamos trabajando en la escuela es práctica entre varios, la cual parte del lenguaje indirecto para todos los niños. No hacemos especificaciones en cada uno, es decir, los chicos que tenemos dentro de los grupos y que enfrentan barreras, más bien a partir del lenguaje en tercera persona, buscamos que ellos sean parte del grupo y parte de las actividades. Buscamos que los niños se integren, pero por un deseo, no por una obligación, y que sean considerados de la misma manera que se considera el resto del grupo. Sí vamos generando actividades en el aula, a partir del aula diversificada, en donde, bueno, se procura generar un ambiente
confiable, un ambiente protector en donde todos tengan la decisión de querer participar. Entonces se generan actividades diversas dentro del aula con los profesores, con los papás, pero sí la cuestión de poder generar ambientes de confianza, que era lo que me refería también hace un momento, pues no se da en todos los casos, ¿no? No todas las escuelas llevan las estrategias específicas como las que llevamos aquí, que sí nos ha costado trabajo poder mover a la escuela, porque es la escuela en general, ¿no? Ideas, costumbres, pero que me parece que entre las escuelas que participan en esta estrategia, pues vamos caminando para adelante. Entonces nosotros vamos siguiendo las pautas que nos van marcando los mismos niños y vamos desarrollando algunas estrategias. Las condiciones de la escuela lo permiten, el taller laboratorio de matemáticas, las condiciones de la biblioteca, el proyecto contra la violencia, facilitan que los niños se puedan incorporar a todas las actividades de una manera efectiva. Hay materiales para ellos y además algo muy importante, nosotros no hacemos énfasis en su problema, porque vuelvo a repetir, si nosotros hiciéramos énfasis estaríamos pensando que alguien es mejor que otro y en esta escuela todos somos iguales. ¡Wow! ¡Qué interesante proyecto! El problema es dónde venden las vacunas para cambiar el ADN, ¿verdad? Para que se nos meta en el chip, como decimos. Y para retomar este testimonio, oye, Marco Antonio Bautista Santiago, gracias por estar aquí. Él es psicólogo con maestría en desarrollo humano y doctor en investigación psicológica. Hizo una maestría en inclusión educativa, pero tú lo viviste, Marco. ¿Hasta qué grado fuiste en escuelas llamadas especiales? Y después, ¿cuándo ya te incluyeron en una escuela regular, digámosle así? Bueno, nada más una pequeña acotación. El doctorado es donde hice la investigación sobre inclusión educativa. Fíjate. Bueno, yo soy de la prehistoria, entonces... Es que hay que aclarar, exacto, sí, que en nuestras épocas, y mira que creo que te llevo unos años. No, yo creo que te llevo, pero bueno, en fin. A ver, cuéntanos. El asunto es que yo estudié solamente la primaria en una escuela que era el Instituto Nacional para la Rehabilitación del Niño Ciego. Okay. Incluso en esa época no dependía de la SEP, sino de que se llamaba Secretaría de Salubridad y Asistencia. ¿Te acuerdas? Sí. Sí. Y después ya a partir de ahí, desde secundaria, estoy en escuela regular. Desde secundaria. Sí. ¿Te pusieron alguna objeción? ¿Tuviste que demostrar que sí podías estar ahí? ¿O cómo fue tu inclusión? Yo creo que en secundaria hubo un gran problema para que me aceptaran. Mi mamá tuvo que gestionar directamente con el secretario de Educación. No sé cómo llegó hasta él para que me pudieran admitir en la secundaria donde estudié. ¿Qué tal? Pero esta actitud hasta la maestría, cuando yo estudié la maestría en la universidad, en la Ibero, la actitud, me acuerdo de una de las personas que estaba como coordinador, bueno, como una de las personas que me entrevistó para la maestría me preguntó, oye, ¿y cómo le vas a hacer para estudiar aquí? Cuando ya llegamos a nivel de maestría, dice, bueno, pareciera que la dificultad no solamente es de carácter orgánico, sino actitudinal. Ahí está el asunto. Oye, y antes no teníamos computadoras personales. Ahora ya hay algunas que ayudan a cualquier tipo de discapacidad. Y bueno, no teníamos también tan formado el asunto de derechos humanos, como por eso llegó hasta el director de la SEP, tu mamá. Sí, sí. Sí, la verdad es que no sé dónde está la discapacidad más marcada, si en la persona que supuestamente la tiene o en nosotros, en nuestras ideas, que no alcanzamos a entender cómo nos podemos emparejar todos, porque todos tenemos algún tipo de discapacidad, pensémoslo bien. Yo ahorita no traigo mis lentes, ¿y qué? ¿Me van a echar para afuera por eso? Bueno, y tenemos, ahorita las presento también a ustedes, chicas, tenemos un cerro de llamadas ya, así, y de opiniones y comentarios en las redes, porque este problema es más común de lo que ustedes creen. Adelante, Nora, y preséntanos también a tu especialista. Claro que sí, bienvenidos, buenos días. Está con nosotros Carmen Hernández Juárez, psicóloga educativa, es de la Universidad Pedagógica Nacional y es integrante de la Asociación Mexicana de Psicología Educativa, y ella está leyendo conmigo estos comentarios. Nosotros
siempre les posteamos a todos nuestros televidentes el tema que vamos a abordar con días de anticipación para que vayan vayan ellos contándonos su experiencia. Exactamente, ¿no? Y les pusimos aquí lo que es la inclusión educativa y les dijimos que contempla a los alumnos con discapacidad asistan a las mismas escuelas que los niños regulares y sean integrados en los salones de clase tanto para incrementar sus oportunidades e interacción social como para alcanzar sus metas educativas. Y aquí vienen los comentarios, dice Adriana Ocampo, se requiere la capacitación del docente para la inclusión y atención de estos alumnos, así como también la adecuación en las instalaciones escolares, como lo que vimos en la cápsula. Eso sería básico. Sería lo primordial, pero hay comentarios también de Diana Palacios que nos dice que esto es una aberración y yo quisiera que retomaran esto, que la inclusión educativa ella no explicó es una desde aberración. dónde dijo eso. No, a pero ver si nos vuelve a escribir Diana y nos dice desde dónde emite esta opinión, porque igual estamos todos malinterpretando, aunque claro, también muy respetable la opinión. A ver, vamos retomando esta frase, ¿les parece bien? Y vamos a presentar a Alejandra Gras, directora de la asociación Todos por la Inclusión AC. Alejandra, pues, ¿qué opinas de esto? ¿Sí será una aberración? ¿No lo será? Platícanos. Bueno, mira, desde mi experiencia, Todos por la Inclusión es una asociación civil que, como lo dice su nombre, promueve la inclusión y habla de que todos, ¿no? Todos tenemos que preocuparnos por esto. Y yo soy madre de un niño con síndrome de Down de 9 años y desde que empecé en esta vida de la vida de la discapacidad, me di cuenta que el problema no es que la gente piense que es una aberración, sino que más bien la gente que piensa que es una aberración, yo creo que es una parte más bien muy humana de miedo y ignorancia en relación a lo que es la discapacidad. ¿Por qué miedo? ¿Piensan que es contagioso, digámosle así? ¿O cuál es el miedo, perdón? Yo creo que es miedo a lo desconocido. De acuerdo, y que no sé cómo comportarme, cómo conducirme, cómo le saludo, y yo qué hago y qué no digo. La que va a quedar mal soy yo. ¿Será eso? Claro, la gente que no sabe, nunca ha estado cerca de una persona con discapacidad de cualquier tipo, no sabe cómo acercarse, no sabe cómo tratarlo, no sabe cómo dirigirlo, por decirlo así, en el caso de los docentes. Siempre salgo en defensa de los docentes porque sí hay una parte de voluntad muy importante, pero yo creo que esta voluntad tiene que ser torneada por información y sensibilización. Y técnicas y material didáctico. Y herramientas, sí, pues, herramientas alternativas que a lo mejor no se las dan de inicio cuando estudian. Además, ellos han también de pensar, imagínate, pero si tengo 30 o 40 gorilas furiosos, imagínense que además me tengo que especializar en uno, cuando la solución está, como lo veíamos nosotros en esta cápsula, al contrario, es verlos a todos iguales. Exacto. Que puedan estar en una plataforma igual para todos. Exacto. Pero eso implica pues acercarles las herramientas que se requieren para que se emparejen, ¿no? Exactamente. Así es. Ay, bueno, ahorita vamos a seguir hablando de esto. ¿Algún otro comentario que quieras que retomemos? Pues para empezar a darle salida, Nora, porque luego se nos atoran ahí. Sí, mira, Nelly Roberto dice que su hermano tiene discapacidad intelectual y a sus 30 años ninguna escuela lo ha querido recibir. Ojalá puedan hablar de esas opciones en el Estado de México también. Y que nos puedan explicar los tipos de discapacidad. Y cómo me se decía, incluyen. sí, porque Carmen me decía, cuando hay una discapacidad profunda, ¿a qué se refieren? Hay cosas que se pueden, hay cosas que no se pueden. ¿Nos quieres explicar? Sí, en este sentido es cuando algunas de las personas quieren ingresar a la escuela y los padres de familia no tienen el suficiente apoyo porque la discapacidad es muy limitante. Y entonces ahí, ¿qué se puede hacer? Hay muchas posibilidades o programas en las escuelas públicas, por ejemplo, para la cuestión de escolarización, pero también para la vida cotidiana, ¿no? Y entonces los padres necesitan como mucha orientación en este sentido. Hay una persona, Osorio, que dice que a veces la discriminación comienza desde la familia, entonces también desde ahí la orientación también debe ir desde la familia. Antes encerrábamos a nuestra persona con discapacidad muy notoria, aunque todos traigamos la nuestra, decíamos, no, lo encerramos, ¿no? ¿Se acuerdan la película esta de Mi Pie Izquierdo? O sea, era enciérrenlo hasta que un día demuestra que es un ser humano. Qué terrible tener que demostrarlo. Marta Valdés Cabello, directora de Educación Especial en el Distrito Federal. ¿A qué se refiere la palabra inclusión? O sea, exactamente qué estamos pidiendo, exigiendo y muchos ya practicando afortunadamente con esto de inclusión educativa.
Bueno, buenos días. Agradezco la invitación y particularmente para hablar de un tema tan importante como la inclusión. La inclusión desde la Secretaría de Educación Pública implica hacer válido el derecho de todos los niños, de los seres humanos, de recibir una educación. Y hacer válido este derecho no tiene que ver con abrirles las puertas de la escuela o los centros educativos. No es solo eso. Ojo, ¿eh? No es solo eso, es recibir una educación en el mismo nivel de calidad que cualquier otro niño en cualquier escuela regular. Y esto implica las adaptaciones estructurales, el uso de metodologías didácticas específicas y diversificadas. Ojo, que puedan asistir a una escuela como cualquier otro niño. Porque si no dirían, ay, pues que estudien en su casa, claro. ¿Para qué se meten en problemas? Oye, y vamos a presentar también, y ahorita le haremos una pregunta más amplia, Raquel Jelinek, directora de la Confederación Mexicana de Organizaciones en Favor de la Persona con Discapacidad Intelectual, hace la CONFE. Raquel, ¿y a qué nivel estamos en México de lograr esta inclusión? ¿Bien, mal, 2, 3? Mira, me gustaría empezar por hacer algunas aclaraciones. Retomar la cuestión de la aberración, o sea, este concepto, porque es una manera diferente y nueva de vernos. ¿Te parece que vayamos a una pausita? Y aunque no nos parezca, pero ahorita regresamos contigo. Bueno, regresamos a Diálogo. Estoy hablando de inclusión educativa. ¿Nos querías hacer algunas puntualizaciones? Vamos con ellas. Primero, aberración, que ya se mencionó por parte de una de nuestras televidentes. Sí, bueno, es una aberración, algo que no comprendemos, que es algo nuevo. ¿Qué nos propone la inclusión de las personas con discapacidad? No solamente a la escuela, a toda la sociedad. Nos propone una forma diferente de verlo. Yo sigo escuchando que hablamos de discapacidades más severas. Lo que necesitamos es mover el tema y no depositar la responsabilidad en la persona. Necesitamos depositarla en el entorno donde todos nosotros somos y tenemos alguna parte de responsabilidad. Eso es lo que nos propone la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Un ejemplo práctico, ¿cómo logramos eso? Un ejemplo así práctico. Silla de ruedas es fácil de entender. A ver, ese. Todos traemos zapatos diferentes, sí, pero nos podemos desplazar. Pero nuestra estructura social no propone o no tenemos todavía formas de transitar libremente de cualquier forma. No tenemos transporte accesible para personas con movilidad reducida, no tenemos rampas, nuestras banquetas están pues muy difíciles de transitar con y sin necesidad de un apoyo. Aquí las calles parece que no existen los peatones, para empezar, ¿no? Y en ese sentido, si es más fácil de entenderlo, la silla de ruedas es el apoyo que necesita la persona para movilizarse. El problema no sería de la persona. ¿Por qué? Porque la inclusión se enfoca en entender que la humanidad somos todos diversos. Somos iguales en derechos, pero todas las personas somos diferentes y no todos tenemos una discapacidad. ¿Por qué? Porque podemos funcionar con nuestra diferencia. Todos tenemos algún tipo de limitación, eso es lo diferente. Eso estoy de acuerdo. Tú necesitas lentes, el compañero necesita un bastón para regularse, etc. Ese no sería el problema. El problema es que el entorno entero sea accesible. Y para la educación inclusiva, pues necesitamos revisar las estructuras de las escuelas, los valores que imperan en las escuelas. Nuestra sociedad, como veíamos al principio, pues es una sociedad que discrimina. Entonces, la educación inclusiva tiene que acompañarse de una propuesta de ser una sociedad inclusiva. ¿No? ¿Y cómo yo creo que cambiamos el ADN, verdad? En ese asunto creo que hay algo que señala Raquel, me parece fundamental. La discapacidad no solo es de la persona que tiene la diferencia funcional. La discapacidad implica, 1, el limitante social y 2, el limitante cultural. Esos 3 componentes son lo que conforma el amplio aspecto de la discapacidad. No podemos dejar sentando el énfasis solamente en la diferencia funcional, porque
como señala perfectamente Raquel, yo creo que todos somos distintos. Cuando la sociedad asuma su papel protagónico como ente discriminativo y discapacitante, en ese momento podremos cambiar el fenómeno social. Pero entonces los que tienen las riendas de la carreta del país en las manos van a decir, uy, pues si apenas nos alcanza el dinero, ¿verdad? Para llevar a la mayoría, mejor que la mayoría sean los que se tienen que adecuar y no nosotros. Ahí está, ¿qué les contestamos a estos que nos van a sacar miles de pretextos? Que depende cómo, los indicadores sobre los que estemos calificando la mayoría. O sea, de acuerdo al informe mundial sobre discapacidad que publica Banco Mundial y Organización Mundial de la Salud, un 15% de la población mundial tiene discapacidad o alguna forma de discapacidad. Estadísticamente ya hasta sobrepasaron la regularidad. O sea, nada más que frente a una condición de discapacidad de un miembro de la familia hay que multiplicar por 4 o 5. ¿Por qué? Por la familia se ve impactada también, entonces no estamos hablando de una minoría. Yo creo que ese concepto también lo tenemos que revisar. Interesantísimo. Vamos a ver este testimonio anónimo y ello, o sea, cómo lo fueron viviendo la persona y la familia. Adelante. Yo soy profesora en una escuela de educación pública a nivel primaria. Ahí asisten niños que necesitan educación especial, necesidades, ya no se les llama niños de educación especial, sino niños con necesidades educativas especiales. Ahora hay desde niños que tienen trastornos muy leves hasta niños que realmente necesitan una atención especializada. En la primaria regular generalmente debería haber un grupo que se llama USAER, que debería ser un grupo interdisciplinario. Sin embargo, por cuestiones de presupuesto, por cuestiones a veces ajenas al mismo servicio, en realidad o solo existe un psicólogo o solo hay una trabajadora social o a veces una terapista del lenguaje. Y en ocasiones ni siquiera existe el grupo de USAER. Entonces nosotros como maestros de grupo hacemos las adecuaciones curriculares. Y yo creo que si bien es cierto que se habla de programas inclusivos, esta inclusión no se da de manera total. ¿Por qué? Porque una de las primeras barreras es que nosotros somos maestros de educación primaria. Muchos de nosotros no somos psicólogos, algunos son pedagogos, pero no es el porcentaje más alto. Entonces esto no permite que nosotros tengamos las técnicas que sean las idóneas para tratar a este tipo de niños. Yo creo que la escuela está, y uno de los argumentos de llevar o de incluir a los niños en la escuela regular es que el mundo no se puede hacer de espacios especiales, que finalmente los niños cuando salgan de la escuela se van a enfrentar a un mundo que no va a ser especialmente hecho para ellos. Y creo que desde ese sentido estaría bien diseñado. El problema es que en muchas ocasiones nosotros carecemos de los instrumentos o de las herramientas. Si hablamos de un niño que, por ejemplo, es invidente, no tenemos libros en braille, aunque debería de haberlos en todas las escuelas. Por ejemplo, si yo te contara mi caso específico, en mi biblioteca de aula hay un solo libro en braille. Si yo tuviera un niño invidente, enfrentaremos una barrera real para poder ayudarlo o enseñarle. Entonces, en realidad en las escuelas no hay esta conciencia de que debiera haber las instalaciones, el personal adecuado para atenderlos. Y yo creo que eso sí es una limitación. Y te das cuenta cuando llegan niños a 5º grado que a veces no saben leer, no saben escribir y sin embargo por la cuestión del sistema de irlos incluyendo, van brincando los grados, van pasando, hasta que llega un momento que dices, bueno, ¿qué va a hacer este niño si yo lo mando a secundaria sin saber las cosas, los conocimientos mínimos, ¿no? Bueno, qué bueno que vimos esta de la educadora que dice cuál es su realidad ahí en la escuela y también hay comentarios, ¿verdad? Hay comentarios también, dice Sofía Gaby, que en la escuela que está su hijo, dice, en las escuelas todo funciona de acuerdo al compromiso de los profesores, solo que ellos también están limitados, porque según palabras de una educadora de su hijo, nos cita textual, reconozco que no estamos preparados en este kinder para trabajar con niños con capacidades diferentes. Hemos tenido que leer e investigar bastante porque los cursos que nos dan no nos ayudan. Y dice, así que le pido una disculpa si fallamos en algo, créame que hacemos nuestro mejor esfuerzo. Ella era maestra de mi niña y en el grupo existían estos nenes, los compañeritos no hacían exclusión, pero sé que era porque los padres
de familia y los maestros trabajaban para esto, pero lo que la maestra le reconoció es que los cursos que les dan no son suficientes. A ver, por favor, Marta, aquí Sí. cuéntanos qué es el USAER y esto que mencionaban Bueno, para los que no tenemos un contacto tan estrecho. Sí, la USAER es la Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular. ¿Y cada cuántas escuelas hay una? Una USAER atiende entre 7 y 10 escuelas. En cada USAER hay un psicólogo, un trabajador social, un maestro de lenguaje, un especialista en discapacidad visual. Es decir, auditiva. no que estén ahí presentes, están accesibles por si se les Están llama. accesibles, pero en la escuela hay 1 o 2 maestros especialistas que no necesariamente son especialistas en toda la discapacidad, claro. pero tienen el apoyo desde la USAER. Yo aquí, si bien puedo reconocer que nos falta mucho por hacer, yo difiero sustancialmente en algunas cosas de las que habla el testimonio. A ver, una de cuéntanos. ellas es situar el problema de la discapacidad en los niños. Como Porque nos decía como el la compañero. necesidad educativa especial, o sea, es parte de lo que defendía hace rato Raquel, ¿no? Cuando yo como maestra asumo que el niño no aprende por culpa de su discapacidad, yo me desresponsabilizo el problema. O sea, el niño no aprende por su discapacidad. No porque yo, maestra de primaria o maestra especialista, no pueda diseñar las estrategias pedagógicas para enseñarle con todo y su discapacidad. Y eso significa eliminar las barreras. Eso. ¿Qué haría, por ejemplo, así, cuéntanos un ejemplo ideal o que, bueno, ya se haya vivido de estos maestros especialistas que están en una escuela? Imagínate, llega un niño y necesita silla de ruedas o necesita el libro braille que nada más había uno en la escuela y demás. ¿Él qué tiene que hacer? Habla a la USAER y dice, me estoy ahorita dedicando a atender a este niño o niña y tiene tal discapacidad. Requiero esto, esto y esto. ¿Y la USAER qué tiene que gestionar? La USAER tiene que diseñar la forma específica pedagógica para que el niño aprenda. Trabajarla en conjunto con el maestro de aula regular. Y puede ser cualquier tipo de discapacidad. Puede ser cualquier tipo de discapacidad. Que el niño esté en situación de Down o que tenga una discapacidad motriz, o sea, cualquiera. Claro. ¿Tarda mucho o es un trámite muy burocrático o ya tienen prácticamente lista? Nosotros en el Distrito Federal te puedo decir que tenemos en este momento 1,776 escuelas de educación regular con apoyo de USAER. También te puedo platicar que desde el planteamiento ahora, desde la política nacional, que traemos un objetivo que es México incluyente y que trata de buscar como conciencia también social y que trabajemos intersectorialmente en busca de un país más sensible, más inclusivo y demás. También la Secretaría de Educación Pública trae 2 objetivos sustantivos. Uno es la inclusión y otro es el aprendizaje. Oye, pero a ver, nos dices que ya hay por lo menos 1,776, sí. Muy buenas. ¿Contra cuántas? O sea, ¿cuántas primarias hay en el DF? En el Distrito Federal, preescolar, primaria y secundaria, 3,800. Para septiembre del próximo ciclo escolar, tenemos 3,300 escuelas regulares con un apoyo de maestro especialista. O sea, faltan unas 2,000, pero las piensan lograr para el siguiente ciclo escolar. En septiembre empezamos una cobertura de 3,200 escuelas en el Distrito Federal con al menos un maestro especialista. Solo estamos hablando de escuelas de gobierno, estamos hablando de escuelas no particulares. No particulares. Oye, ¿y si no pelan al niño, puedo ir y quejarme? Claro. Claro, somos servidores públicos y tenemos que dar respuesta. ¿Y a dónde me quejo? ¿Hablo a la CEP, a Telcep o cómo le hago? No, pues si quieres me hablas a mí. Bueno. Hoy es cuando vamos a canalizarle aquí, pues para que, no por acusar, para que se resuelva. Claro. A ver, allá, Carmen chicas. quiere retomar algo y les quiero leer una llamada. Dice Rebeca García, ¿cuántos de los panelistas son capaces de ponerse enfrente de un grupo de 40 niños, de los cuales 2 son discapacitados y sobre todo que sean capaces de llevar el mismo nivel a todos los alumnos? Nos la va a contestar Carmen y también quería decir que el número de escuelas que mencionaba Marta no son suficientes. ¿Quieres primero todavía esto? No, claro. Todavía no, sí, claro que sí. Aquí hay un comentario que nos platica Pero a Rebeca, ¿qué le contesta? A Rebeca. Bueno, primero que eso es muy cierto. Hay quienes trabajan desde la perspectiva de su formación, desde la experiencia que han tenido en la formación de asociaciones y demás. Pero lo muy importante, que es lo que nos pregunta esta Rebeca, es precisamente quiénes de los que estamos aquí hemos estado frente a grupo.
de tener esa experiencia de estar sacando adelante grupos de 30 a 40 alumnos con 4 o 5 niños con alguna discapacidad y otras necesidades educativas especiales, además de lo que se le llama ahora, como decía la maestra, barreras para el aprendizaje. Y entonces aquí nos está platicando alguien de USAER que en el próximo ciclo escolar se va a llamar ya UDEI. Ay, pero además, ahorita que nos platique la maestra, ojalá que resuelva además, cosas aparte de cambiar de nombre, pero es bueno. insuficiente el personal, porque por ejemplo, yo cuando estaba como maestra de apoyo, yo lo veía con mis compañeras, son una maestra por escuela. Imagínense una escuela con 36 grupos, que es la que me tocó. Una maestra para atender y hacer la intervención necesaria, la detección. ¿Cuántas personas con discapacidad tenías ahí en esos 36 grupos? Un promedio de 10 niños, 2 o 1 en cada uno de los grupos, más los niños con necesidades educativas especiales por las cuestiones de problemas de aprendizaje, más los niños con problemas de lenguaje. ¿Esa maestra atiende a todos? Nosotros atendíamos a todos. Entonces es insuficiente un elemento por escuela, una maestra de apoyo. ¿Cuántas serían necesarias a tu buen parecer? Mínimo 2 por escuela, para que atendiera un primer ciclo, digamos, de primero a tercero y otra de cuarto a sexto. Y otra cosa, Carmen, ¿cómo los capacitan a los profesores? Porque muchos de nosotros no sabemos qué capacitación se les da, por lo mismo que nos decían aquí en las redes. La misma Pero además, maestra, ¿nos capacitan a todos, ¿no? O nada más a los que van a estar en contacto con USAER? Es que ahí está la cosa. Y los maestros de USAER también asumen parte de esa función, de darles la capacitación en talleres o en las participaciones en consejos técnicos a los compañeros docentes de educación regular sobre estrategias de atención o de intervención con los niños de acuerdo a sus necesidades educativas especiales. Pero nuevamente, reiteramos, atendemos a los niños, atendemos a los docentes, a los padres de familia y la participación en las reuniones de consejo técnico de zona también. O sea, son muchas actividades y esto disminuye el tiempo de atención directo con los niños. Y en tu experiencia, ¿lo sacaste adelante? Claro que sí. Lo lograste, o sea, lo con logramos mucho problema, fue un trabajo de equipo. De acuerdo. O sea, sería más eficaz de otra forma o con un poquito más de gente. ¿De qué depende que un maestro decida tomar esta capacitación como la que tú tuviste para estar en contacto con USAER y para que USAER pues tenga más plazas y más gente dedicada a esto? ¿De qué depende? Como nos comentaba por aquí Esteban Bucéfalo, decía, tiene mucho que ver la actitud. Si un profesor genuinamente tiene el compromiso de sacar adelante a los niños, independientemente de sus características de desarrollo, intelectuales, cognitivas, etcétera, y se tiene el compromiso, yo sé que tengo carencias, entonces yo me voy a formar en eso que me hace falta. Y hay muchos compañeros maestros en educación regular que sí lo hacen, pero hay otros quienes no tienen la posibilidad. Una parte es la actitud y el compromiso, y otra muy importante es el desarrollo de esas habilidades o competencias docentes para asumir todas estas actividades que implican principalmente un trabajo en colegiado. Un maestro de manera individual, por mucho que se forme, que tenga las posibilidades o el interés de sacar adelante a sus alumnos, es insuficiente. Los alumnos son alumnos de todos, no son mis alumnos, son alumnos de la escuela. Entonces, ese es otro elemento muy importante. Yo puedo tener maestría o doctorado. Con claro eso, vamos a un corte y regresamos. Ahorita regresamos. Oye, dime una cosa, ¿cómo tienes que tratar a un niño o una niña, Lu, para que sea tu amigo? El Colegio Yocosa nació hace 37 años como un kinder únicamente y desde el principio pretendimos que fuera de inclusión. Hace 37 años la inclusión ni siquiera era algo manejado en ningún lado, pero a nosotros se nos ocurrió que era un buen modelo y que el incluir a los niños con necesidades educativas especiales junto con los otros podía ser muy benéfico para ambos. Como es una escuela de inclusión y no una escuela especial, tenemos 3 chicos con necesidades educativas especiales por cada grupo de 20. O sea, necesito 17 alumnos regulares para poder tener 3 niños con necesidades educativas especiales. Estos chicos deben de tener 2 requisitos indispensables. 1, tener lenguaje y 2, tener capacidad de aprendizaje que se acerque a la regular para que puedan ir realmente aprendiendo. Dentro de cada grado hay una terapeuta especializada, o sea, tenemos un departamento de psicopedagogía que es muy importante. Y esta terapeuta se encarga de entrar a las clases de español y matemáticas y ver que los niños, los chicos especiales, entiendan perfectamente bien las instrucciones, hayan entendido las explicaciones de la maestra, realicen los trabajos al ritmo de los demás
y de hacer las adecuaciones curriculares. Por ejemplo, a lo mejor un niño necesita, porque tiene alguna debilidad visual, el texto más grande. La terapeuta se encarga de amplificar el texto, pero le va a dar al niño el mismo texto que los demás van a estar leyendo. Pero los maestros tienen todos una capacitación muy profunda acerca de cada una de las discapacidades para saber cómo manejar a cada uno de ellos, y siempre están apoyadas con la terapeuta de grado, que siempre está dispuesta a darles todas las ideas que se necesiten para atender a los niños. Y algunos chicos más que tienen una necesidad educativa más especial, necesitan una terapeuta sombra que esté trabajando con ellos más de cerca e individualmente. Por supuesto que a los niños regulares hay que hacerles una inducción cuando entra un niño con necesidades especiales al salón. Entonces, lo primero es que les explicamos a ellos quién va a entrar, qué es lo que tiene, cómo trabaja, cómo funciona. Principalmente les decimos a los niños todo lo que sí puede hacer. No explicitamos demasiado lo que el niño no puede hacer, sino lo que sí puede hacer y cómo ellos pueden apoyarlo para que saque lo mejor de sí mismo. Y eso no quita que no haya después problemas. Por supuesto que después, ya en la vida cotidiana y en la convivencia de todos los días, surgen problemas. Esos problemas inmediatamente se detectan porque tenemos muchos adultos dentro del colegio. Están las maestras de taller de cada uno de los grupos, están las terapeutas de grado, están las terapeutas sombras. Entonces, son muchos adultos que inmediatamente detectan el problema. Entonces, se toma el problema y se discute en filosofía para niños a través de la metodología de filosofía para niños, que lleva a los niños a cuestionarse si lo que están haciendo es correcto, si no es correcto, porque bueno, a lo mejor están discriminando a un pequeño con necesidades educativas especiales a la hora de jugar fútbol o la hora del recreo. Entonces, a ver, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Está pasando esto? ¿Creen ustedes que es correcto? ¿De qué manera creen que puede solucionarse? ¿De qué manera creen ustedes que el niño puede jugar con ustedes de la misma manera? ¿Qué oportunidades pueden darle? Y son siempre los mismos niños los que encuentran la solución. Y finalmente, la diversidad es lo que hace este mundo muy interesante. Entonces, mientras más convivamos con personas diferentes a nosotros, vamos a obtener muchos mejores resultados y vamos a ser mejores personas y vamos a tener un mundo mejor a nuestro alrededor. Y yo estoy convencida de que nuestros niños regulares obtienen muchos más beneficios que los chicos especiales. Claro, ellos también obtienen beneficios, pero finalmente se hace una convivencia muy bonita entre todos. Ahorita que vemos esta cápsula y nos habla de todo este proyecto que lo han ido trabajando poco a poco y esta cuestión de la inclusión, vemos que es una escuela particular, de paga, igual como le quieran llamar, ¿no? En la primera cápsula. Exactamente. Y tú me hablabas, yo te preguntaba cuando la veíamos, ¿es más fácil trabajar esta inclusión? Se facilita en la cuestión de recursos. Como hay mayores recursos, está esta posibilidad, por ejemplo, de las maestras sombra, que eso solo en algunas instituciones particulares lo tienen. En las escuelas de educación regular, el personal no somos suficiente para poder realizar esa actividad. Y es una excelente estrategia porque se ha visto que los niños desarrollan mayor autonomía en menor tiempo. Eso nos disminuye los tiempos de intervención. Oye, ¿hay alguna ventaja para los niños que no presentan una discapacidad? Yo veía ahorita a uno de los chiquillos cómo estaba apoyando a su otro compañero y eso a mí me vuela la mente inmediatamente a una madurez, a otro tipo de situaciones que, bueno, decían que los aztecas enseñaban así, el mayor apoyaba al que seguía y el otro al que seguía, de manera que se fueran haciendo responsables de alguien más. Sí, porque ahí se desarrollan además valores, que es lo que una de las funciones de la escuela pública, cómo poder apoyar a otros, una cultura colaborativa, una cuestión de cómo los niños también aprenden con sus compañeros por lo que les cuesta dificultad o tienen algunas dificultades para algún tema, y entonces los niños se ayudan, ¿no? Imagínate todos la creatividad. Yo quiero que él también juegue fútbol. ¿Cómo le vamos a hacer? Así es. Y Alejandra, tú decías, en tu experiencia personal, ustedes han organizado cursos para capacitar y darle este tipo de herramientas y conocimientos a maestros y maestras. Sí hay interés, sí les llaman. Sí, sí. Hasta les piden ayuda y beca. Muchísimo. Pero tanto de escuelas particulares como de las de gobierno. Exactamente. De ambos, sí quieren ellos prepararse. Sí. Bueno, Todos por la Inclusión desde hace algunos años organiza cursos de herramientas alternativas, sobre todo de lectoescritura, para niños con discapacidad intelectual. Y cada vez que hacemos la convocatoria recibimos muchísimos mails y muchísimas llamadas
de maestros, docentes, tanto de escuelas públicas como de escuelas privadas, donde tienen muchísimo interés en tener esa herramienta para poder atender a los niños que tienen en sus aulas. Y te voy a decir un comentario, ni siquiera estamos hablando nada más de niños con una discapacidad intelectual diagnosticada, porque en las escuelas tenemos muchos niños con problemas de aprendizaje. Que no están diagnosticados. Exactamente. O y que mal también, diagnosticados o sobrediagnosticados. Exactamente, entonces estas herramientas los ayudan. Pero yo sí quiero hablar de que sí hay interés por parte de los docentes de forma general, hasta donde yo lo he visto. No puedo generalizar, habrá quien no se quiera meter en problemas y a lo mejor no quiere invertir más tiempo, pero en general yo creo que sí hay interés y volvemos al tema de que lo que faltan, como comentaban, son recursos. ¿no? Y acá ahorita en el público nos mencionaban, bueno, es que hay salones en Iztapalapa, nos decían ellos por experiencia, de hasta 50 niños. Híjole, eso difícilmente se abarca bien hasta para cualquier educación o inclusión o sin nada, ¿eh? Y Raquel nos quería comentar sobre esto. Mira, Rosario Miranda dice que en la escuela donde va su hijo hay niños con discapacidades diferentes, con capacidades diferentes. A veces los niños discapacitados agreden a los otros niños. La escuela dice que no puede hacer nada por su condición de discapacidad, pero los papás no estamos de acuerdo. ¿Cómo se puede regular esta situación, ¿Esto Raquel? es un prejuicio o es realidad? O la verdad es que, bueno, hay niños que hacen bullying, sean o no, o tengan o no una discapacidad. A ver, Martín, algo que nos quieres tú comentar. Y Raquel también quería comentar sobre también querías esto. tú comentarnos. Adelante, Raquel. No sé quién va primero. Tú, si quieres, Raquel. Mira, creo que es un problema cultural y de la estructura de nuestra sociedad. ¿Quién debe proveer los recursos para que tengamos una buena educación, buenas escuelas y buena formación de los docentes? Por supuesto que es el gobierno. Yo creo que ahí está una responsabilidad fundamental. Una observación también es que los docentes no han sido preparados en este nuevo paradigma tampoco. Se formaron en una visión anterior donde hasta la fecha se sigue depositando el tema de la discapacidad en la persona. No hablamos de capacidades diferentes, ¿por qué? Porque todos tenemos capacidades diferentes. No es un sector de la población que tiene capacidades diferentes, las tenemos todos. Entonces, son estigmas lo que provoca situaciones y visiones como la que plantea la persona que nos dice, porque si un niño es vulnerado, no es que sea una población vulnerable, es una población que ha sido vulnerada y muchas veces desde el nacimiento. Desde el nacimiento, el tema de la discapacidad a nivel social no está siendo comprendido como parte de la diversidad humana. Ese es el tema central de la educación inclusiva, es la posibilidad de atención a la diversidad humana. Entonces, si se sigue proponiendo que el problema es del niño porque no aprende, que porque es lento, porque yo no lo quiero en mi grupo porque es más lento, o porque tengo que aprenderme todas las discapacidades, lo digo entre comillas, para poder enfrentarlo, creo que no nos lleva a buen puerto. Tenemos que saber qué apoyos necesita cada uno de mis alumnos para que pueda funcionar, para que pueda aprender, y creo que es una responsabilidad común de la estructura de la escuela, de la dirección, de los docentes, de la comunidad de padres, porque a veces los padres tampoco quieren cerca un niño con discapacidad, y la discapacidad, entendamos, es importante. Hay colonias que se han opuesto a que se levante ahí una escuela o una clínica o demás para atender a niños con alguna discapacidad. Imagínense, no estamos hablando de un antro, de una escuela. Pero eso, entonces el problema es de la sociedad, no es de la escuela. Yo creo que hay un problema que tenemos que cambiar el énfasis. Si nosotros solamente ponemos el énfasis de que la inclusión solo es para los chicos con discapacidad, estamos anulando parte de lo que la Convención de Salamanca, a la que México se suscribió en 1994, señala. La inclusión implica a todos aquellos que tienen alguna situación específica diferente a lo llamado común. Estamos hablando de chavos de la calle, estamos hablando de chicos indígenas, estamos hablando de otras pertenencias culturales. Entonces, la inclusión es tarea no solo de un maestro, es tarea de la comunidad escolar. En ese sentido, si yo no trabajo con los papás,
si yo no trabajo con los alumnos regulares, por llamarlos de esa manera, si yo no trabajo con el contexto inmediato de la escuela, la inclusión solamente se ve desde lo pedagógico y la inclusión es un proceso psicosocial. Si nosotros llegamos al adolescente, por ejemplo, con discapacidad a la secundaria y no puede establecer amigos, es tan grave como que repruebe matemáticas o hasta más grave. Claro. El chavo va a sobrevivir sin matemáticas, pero no sobrevive sin amigos. ¡Wow! Qué bonito esto. Sí. Marta, nos aguas tantito para que también abra aquí al público y ustedes háganles preguntas y demás. Adelante, amiga. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, yo soy madre de una niña sorda. Mi niña tiene ahorita 9 años, pero desde que tuvo 1 año y medio, 2 años, yo busqué ayuda, atención especial, ingresamos al IMAL, al Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje. Ahí les dan las armas para que los niños puedan oralizarse, hablar, leer los labios. En el momento que se les acaba la pila, los niños se siguen comunicando. En esta escuela nos dicen, ya es el momento de que empieces a mandarlo a una escuela regular, busca que el niño se incluya. ¿Cuándo pasó eso? Cuando... O sea, tú empezaste bien al 1 año y medio. Sí. ¿A qué edad ya te dijeron? Va. A los 5 años. Ok, ya le tocaba jardín de niños preprimario. Sí, jardín de niños segundo, ¿y luego? Pero yo ya tenía la seguridad de que mi hija entendía algunas indicaciones. Aquí lo que me dicen es, le hace falta ya lenguaje, aprender a defenderse. Pues mándala. Pero me topé con la sorpresa de que en el jardín no estaban preparados para recibir y había USAER y CAPEP. ¿Sí? Entonces ¿Cómo me decían, crees? Ajá, y me decían, sí, ¿cómo no? Aquí te la recibimos. Digo, actitud muy buena sí había de las maestras. Pero a la hora de... Pues, ¿qué aprendió? ¿Qué enseñaste? No, ya pasa tercero. Oiga, pero pues es que como que le falta. No, ya por ley ya no los podemos reprobar ni pueden retener años, sino que les toca pasar todos, tercero. No solo niños con discapacidad, todos tienen que pasar. Ya está ahorita en segundo de primaria la niña. La niña, gracias al IMAL, porque es realmente gracias al IMAL, la niña sabe leer, sabe sumar, sabe restar, sabe comunicarse, está en una escuela primaria. O sea, va como a 2 clases, o sea, sí, a la regular para hacer amigos. Sí, claro. Ella estudia en la mañana, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, tiene educación especializada, son grupos de 7 niños donde se enfocan a las necesidades que necesita. ¿Y luego? Y de 2 de la tarde a 6:30 de la tarde se va a una escuela regular, a una primaria. Pero también, ustedes decían que a los maestros les da miedo a veces. Ajá. ¿Sí? Así que les da miedo, ¿no? Y realmente sí. Porque haga de cuenta que yo estoy buscando una escuela privada porque veo que la pública son demasiados niños, que hay también miedo por parte de los padres. Es más, me estaban tratando de hacer firmar un documento donde en ese grupo había 6 niños con discapacidades especiales y que eran demasiados para las maestras, entonces que necesitaban dividir el grupo. Yo le dije, oye, eso ya es discriminación y no te lo voy a firmar, porque finalmente... Pues o sea, ellos decían que por atender a niños especiales desatendían a sus hijos. Entonces me estoy buscando una escuela particular y en esta escuela me están diciendo, necesito que me firme un documento donde usted deslinda la escuela de que si la niña no puede, en cualquier momento se la damos de baja. Pero yo estoy segura de que mi hija sí puede gracias a las herramientas que le ha dado el IMAL. Espérame tanto, pero también es discriminación. Sí, claro, pero... Pues, ¿y ya denunciaste las actitudes de ambas situaciones en una de los padres de familia y en otra de la escuela? ¿O no has podido denunciarlo? No, pues todavía no. ¿Qué hacemos? A ver, Marta, te aventamos el balón. ¿Aquí qué procede? Bueno, indiscutiblemente que la denuncia es muy importante. Ninguna escuela puede crear criterios selectivos. Ni de desarrollo intelectual, ni de capacidad de aprendizaje, ni de discapacidad. Desde CAPEP, en CAPEP están los especialistas que saben justo atender la discapacidad, desde la USAER también. Entonces, no es un argumento, y menos en una escuela, donde hay CAPEP y USAER, que no se pueda recibir un alumno con discapacidad. O que puedan atender 6 en un solo salón. O que puedan atender, normalmente no hay 6 en un solo salón. Esto fue una situación probablemente fue una situación particular, pero normalmente no hay 6 en un salón. El maestro especialista reconoce que el atender a la diversidad en la escuela lo enriquece a él mismo en su práctica pedagógica y le da elementos para también hacer más rica la parte del aprendizaje en el grupo. Yo quiero decir esto porque también coincido con que la atención a la diversidad no solo implica el atender a la discapacidad. El maestro especialista y la escuela pública y privada
tiene que estar preparado para dar una atención pedagógica al alumno indígena, al alumno migrante, al niño en situación de calle, desde el USAER al niño en contexto hospitalario, con enfermedades crónicas. Marta, ahorita regresamos. Claro, la gente que no sabe, nunca ha estado cerca de una persona con discapacidad de cualquier tipo, no sabe cómo acercarse, no sabe cómo tratarlo. Sí hay una parte de voluntad muy importante. Esta voluntad tiene que ser torneada por información y sensibilización. Y a veces la discriminación comienza desde la familia, entonces también desde ahí la orientación también debe ir desde la familia. La inclusión desde la Secretaría de Educación Pública implica hacer válido el derecho de todos los niños, de los seres humanos, de recibir una educación. Es recibir una educación en el mismo nivel de calidad que cualquier otro niño en cualquier escuela regular. Es una aberración, algo que no comprendemos, que es algo nuevo. Que la inclusión se enfoca en entender que la humanidad somos todos diversos. El problema es que el entorno entero sea accesible. La discapacidad no solo es de la persona que tiene la diferencia funcional. La discapacidad implica, 1, el limitante social y 2, el limitante cultural. Cuando la sociedad asuma su papel protagónico como ente discriminativo y discapacitante, en ese momento podremos cambiar el fenómeno social. En la escuela de Lancaster estamos muy comprometidos con todo lo que es la inclusión. Nosotros celebramos la diversidad entendida no solamente en términos de los chicos con discapacidad, sino en un sentido amplio de la palabra. Y por ello mismo nuestro programa de inclusión lo que pretende es que los chicos que llegan con una discapacidad puedan tener oportunidades dentro del salón de clase, y no solo en el salón de clase, en todas las actividades que promueve la escuela, ¿no? Obviamente hay un propósito académico y de desarrollo académico, pero también nosotros estamos comprometidos con el desarrollo integral del alumno en todo sentido de la palabra. Entonces hay una parte que tiene que ver con las materias directamente, hay adecuaciones curriculares dentro de las materias, los profesores son los que desarrollan esas adecuaciones con apoyo de las maestras también especializadas, que también a su vez dan clases a los chicos en los momentos que no están integrados. Nosotros cuando iniciamos todo este programa decidimos no ir con el modelo de las sombras de los monitores, porque consideramos que en muchos momentos se convierten en una barrera social, una barrera de integración. Entonces a nosotros nos interesa que los chicos sean autónomos y ellos mismos se puedan ir desarrollando, integrando también en los grupos, y eso es parte de nuestro modelo y esa es la razón por la que preferimos no tener sombras, sino manejar las adecuaciones en términos de la planeación y el diseño curricular y de actividades. En los grados de la primaria hacemos mucha sensibilización a lo largo de todo el ciclo escolar. Entramos a los grupos con actividades para que ellos puedan participar en actividades que les provoca la reflexión y sean oportunidades para plantear sus preguntas y entender a los chicos que están en el programa y asimismo, a ellos mismos también. Asimismo tenemos en algunos momentos pláticas para los papás o sesiones para los maestros, dependiendo un poco de las necesidades que vayan surgiendo. A veces tenemos conversaciones individualizadas para poder atender a las inquietudes y las necesidades de una persona o un grupo de personas. Cuando iniciamos en este proceso decidimos que iba a ser un chico por grupo. Pero lo que hemos ido descubriendo al caminar en el proceso, nos hemos dado cuenta que la discapacidad puede ser visible o puede ser invisible. Entonces, más bien lo que hacemos es que buscamos que cada grupo esté balanceado, que las características de los chicos que están en ese grupo sean características que les permitan a los profesores, al grupo mismo, ir progresando y funcionar adecuadamente. Entonces, puede haber grupos donde pueda haber 2 chicos, pero por sus características
características son chicos que son funcionales en ese contexto. O puede ser que haya un grupo que no haya una discapacidad visible, pero por las características globales del grupo se ha tomado la determinación que en ese grupo no sería conveniente para también atender a las necesidades de todos los niños, que ese es nuestro compromiso, no solamente con los chicos del programa de inclusión. Pago la escuela. Estamos aquí retomando las escuelas que, bueno, verdaderamente están ahí macheteándole. Y, a ver, por favor, amiga, cuéntenos qué hacen desde hace 63 años y también tu experiencia personal, pues con, en este caso, niño sordo. Niño sordo, el Instituto Mexicano de la Audición y el Lenguaje tiene 63 años con la postura de que el niño sordo puede aprender a comunicarse hablando. Nosotros no usamos lengua de señas. Y desde hace tantos años, pues hemos tenido muchos alumnos exitosos que cursan la universidad, que tienen maestrías, etcétera. Ahorita, desde hace unos 10 años, tenemos auxiliares digitales maravillosos, tenemos implantes cocleares. Entonces, si antes nos tardábamos 7, 8 años en sacar adelante un niño sordo, ahora son 3 o 4 años, ¿no? Aplausos en este, sí, el avance a la ciencia. Oye, pero a ver, pero sí hay que pagar por recibir este entrenamiento y demás. Sí, por supuesto, es una escuela particular, es una escuela donde se paga, pero en donde hay una parte de trabajo social y los padres, que aquí son mis compañeros, pagan lo que pueden y ningún niño se va a ir, o ningún niño que consideremos que puede aprender a hablar, porque no todos los sordos pueden aprender a hablar, se necesitan condiciones especiales, los recibimos. Y por supuesto que el objetivo de nuestra escuela oral es que los niños se incluyan a la sociedad y puedan manifestar todo lo que aprenden. Sin embargo, nuestra inclusión es paulatina. De acuerdo. ¿Sí? Ah, mira qué interesante. Los tenemos el tiempo necesario en lo que aprenden a leer los labios, empiezan a comunicarse oralmente, optimizan el uso de sus auxiliares auditivos. Después ya los mandamos a doble escolaridad, como decía Miriam, van al IMAL de 8 a 1 y luego se van a sus jardines de niños. Cuando vemos que ya adquieren perfecto la lectoescritura, que ya organizan su discurso correctamente, que pronuncian bien, los damos de alta y ya se van a sus escuelas regulares. Oye, y a mí me preocupa ahorita que dijiste, tienen que poder comunicarse oralmente. A mí me ha tocado ver que hay chicos, hay niñas también con discapacidades conjuntas o cruzadas, es decir, que es ciega y sorda, por ejemplo. Ajá. Ahí sí nadie le entra al quite, hay muy pocas, yo creo, escuelas que sí digan vamos a hacerlo, pues porque es un doble reto y las tecnologías de uno no ayudan con la del otro. Es de veras una complicación grande para las familias que viven esto. La doble discapacidad es muy complicada y yo realmente no conozco ningún caso reciente en que pueda estar incluido un chico tanto sordo como ciego, ¿no? Desconozco. Nosotros no recibimos más que niños sordos con inteligencia normal, entre comillas, ¿sí? No recibimos niños que tengan doble discapacidad porque entonces nosotros no podemos garantizar que esos pequeños van a adquirir el lenguaje oral. Ustedes reconocen sus límites de su técnica y demás. Allá tienes muchos comentarios en lo que pasamos por acá. Gracias. Tenemos comentarios también positivos. Ahorita Carmen nos va a compartir unos, pero en las llamadas, dice María Eugenia Chong, la realidad es muy diferente a la práctica. El 95% de las escuelas rechazan a niños con alguna discapacidad. En mi caso, pertenezco a una asociación de apoyo a personas con epilepsia y nosotros hemos intentado darles pláticas en Morelos, un saludo a Morelos, a maestras para que estén preparadas ante algún caso así, pero el gobierno no nos lo permite. Lo ideal sería que hubiera escuelas para cada discapacidad sin que los juntaran y como sociedad hacernos cargo de incluirlos a todos. ¿Qué opinan de esto? También una escuela para cada discapacidad, Ale. No, perdón, yo lo que creo es que la inclusión es importante y es importante desde maternal. O sea, mientras los niños regulares o sin discapacidad empiecen a convivir con niños con alguna discapacidad, se van a abrir a la diversidad, se van a dar cuenta que son parte de su mundo, son parte de la sociedad. Y no habrá nada que explicar. Exacto. Ya habrán convivido con todas las diferencias posibles. Nos vamos a ahorrar toda la sensibilización y la capacitación. Claro. ¿Por qué? Porque van a crecer, al lado de ellos y en el futuro los van a contemplar sin dudarlo.
Si uno de esos niños llega a ser un director de escuela, no va a pensar 2 veces el incluir o no. O sea, la va a crear pensando que es una escuela para todos, como debe de ser. Entonces, yo creo que los niños con cualquier discapacidad, inclusive pensando en la multidiscapacidad que estaban hablando ahorita, a lo mejor un niño con multidiscapacidad tendría que tener la parte del apoyo específico a su condición, pero que tendría que tener la parte de convivencia dentro de una escuela regular. Porque los niños con discapacidad, les hablo de mi caso, a mí me importa que Pablo aprenda a leer y aprenda a escribir, pero lo que más me importa es que aprenda a convivir, que sus amigos lo tomen en cuenta, que lo incluyen, que sea feliz, que vaya contento a la escuela. Si se tarda un poco más, no sé, a lo mejor no me importa tanto. Se aprenda a sumar y restar en un año o en 2, no importa. Lo más importante es que esté dentro de la sociedad y que la sociedad lo acepte y que su grupo lo acepte. Oye, ¿y cómo se ayudan mutuamente? Yo sí vi una situación de triple discapacidad, ya ni le quiero yo contar, pero al convivir con el hermanito desde muy pequeños, bueno, esta pequeña corre, habla, juega, grita, va a la dulcería, se hace entender, y ya ni les digo cuando entró a la escuela, entre comillas, regular, los maestros, bueno, veían esto como la gran muralla y no fue tal, porque estuvo incluida desde muy pequeño, y bueno, también la actitud del hermano gloriosa, ¿no? Esa es la mejor terapia. Es la mejor terapia. Marta, ¿quieres decir algo? Sí, nada más comentar que para la alternativa que prevé la Secretaría de Educación Pública para los niños con multidiscapacidad son los centros de atención múltiple. Y los centros de atención múltiple están en todo el país, hay centros de atención múltiple, en el Distrito Federal tenemos 80 centros y es la alternativa educativa para los niños con multidiscapacidad. ¿Y hay qué tratamiento? O sea, ¿les dan solo lo que es escolaridad o también tienen terapeutas o también qué apoyos tienen? También tienen, todos son maestros especialistas, hay trabajo social, hay psicólogos y bueno, hay expertos en cada una de las discapacidades. Oye, y otra pregunta, si se va a un colegio particular, los colegios particulares, ¿a qué santos se encomiendan, digamos, en la SEP? ¿También tienen entrada al USAER? ¿O a quién piden apoyo para cuando tengan el caso de alguna discapacidad en sus salones? Bueno, yo te puedo platicar por experiencia propia que muchos colegios particulares se acercan a nosotros en términos de capacitación. Por ejemplo, la primera práctica que salió en el clip, la de la práctica entre varios, es una práctica que se diseña en la Secretaría de Educación Pública y es una práctica que desde la Dirección de Educación Especial se capacita desde hace 8 años a los maestros de escuela pública y en algunos casos de la educación privada. Y también te puedo platicar que hemos hecho esfuerzos muy importantes con la sociedad civil, con CONFE, con Todos por la Inclusión, en la capacitación que hacen a ellos para maestros de escuela pública y privada desde la Administración Federal, la Dirección de Educación Especial. Permanentemente trabajamos y compartimos materiales. En CONFE, que es Asociación Civil, hay un centro de atención múltiple que también recibe todos los recursos de las escuelas públicas. O sea, como que no escuela debería de calidad. haber un pretexto en las escuelas No particulares. debería haber un pretexto en ninguna escuela. O sea, la inclusión de los niños con discapacidad es su derecho. Y ellos son titulares de un derecho y nosotros somos titulares de una obligación como servidores públicos. A ver, acá, mamá, adelante. No, yo soy maestra de la secundaria 320, Ignacio León Robles Robles. Primero la secundaria fue pensada en personas con discapacidad visual, pero conforme fueron cambiando las reformas educativas, se fueron integrando otras discapacidades y actualmente recibimos alumnos regulares. Aquí fue al revés, los que llegaron fueron los alumnos regulares, justamente porque les gustó la atención que se tenía con los demás alumnos, que era personalizada. Los grupos son de no más de 10 alumnos. Realmente hay un seguimiento de trabajo con todos ellos y coincido con las especialistas en que tiene que ver mucho la disposición y la voluntad de los maestros. Definitivamente no podemos esperar que siempre la SEP nos esté dando los alicientes para poder capacitarse. Depende mucho de uno como docente querer hacer las cosas. En esta escuela todos los maestros están capacitados en sistema braille, hay libros en braille, en tipografía amplificada y vamos haciendo los ajustes requeridos para cada uno de los alumnos que llegan. ¿Crees que podrían tener grupos más amplios? Es decir, ya no de 10, de 20, de 30 personas, ¿se podría?
Las instalaciones de la escuela no lo permitirían. Okay, eso es por la instalación, pero ustedes como maestros. Como docentes podríamos aceptar gran número de alumnos. Tenemos realmente el interés de poder trabajar con ellos. Respetamos los ritmos y los estilos de aprendizaje de cada uno de ellos. Y los alumnos regulares siguen el programa que lleva cualquier escuela de Secretaría de Educación Pública. Han mencionado 2 veces aquí la velocidad y yo sí creo que esto es importante. ¿Quién tiene prisa? ¿De acuerdo? Hay que entender los ritmos de cualquier niño, no solamente cuando hay una discapacidad. Todos tenemos diferentes ritmos. Y aquí es cuestión de ojo, de respeto y de muchas cosas, ¿no? Sí, por ejemplo, una de las cosas que hacemos es algo que se llama lectura fácil. La misma lectura que tiene el alumno sin discapacidad la tiene, pero con el ajuste razonable para una persona con síndrome de Down, por ejemplo, o la amplificación de la letra en caso de discapacidad visual. ¿Qué es un ajuste razonable? Ponnos un ejemplo práctico para un niño en condición de Down. Por ejemplo, que tengan que ser con imágenes, con la tipografía amplificada, para que realmente sea ese material accesible a la persona con discapacidad. Y más atractivo. Por supuesto, y que le interese, le guste. Ajá. Qué interesante. Acá otro maestro, ¿verdad? Adelante, maestro. Sí, en esta experiencia nosotros que pusimos en marcha este ciclo escolar de lectura fácil, lo que encontramos fue un avance maravilloso porque como escuela de educación secundaria nos califican que los alumnos tengan velocidad, comprensión y fluidez lectora. Y nos pusimos ¿Cómo? ¿Velocidad? Velocidad, fluidez y comprensión lectora. Hay un estándar que tienen todas las escuelas. Y nosotros ya nos habíamos dado cuenta que no podíamos aplicarlo en alumnos con discapacidad intelectual. Investigamos, CONFE nos ayudó en la orientación de esta estrategia, investigamos fuera de México también y hicimos nuestros primeros instrumentos, que el resultado fue que la comprensión lectora, que era lo más importante para nosotros, porque no nos importa mucho si leen muy rápido o si tienen fluidez, es que haya comprensión, sino que comprendan lo que están leyendo. En este ciclo escolar logramos mejorar nuestro estándar en un 40%. ¡Guau! Eso de veras es gana. Ya están haciendo hasta investigación ahí de campo. Tenemos que ir a una pausita, regresamos con ustedes y también con ustedes. Gracias. Tenemos la capacidad de movernos. ¿Podemos brincar todos? ¿Brinquemos? También tenemos la capacidad de... A mí hace 9 años me detectaron Parkinson juvenil, a los 35 años. Entonces, yo tengo 2 hijas de 7 y de 12 años, pero para mí me era muy difícil explicarles qué es una discapacidad y que su mamá tiene que usar silla de ruedas y todo ese tipo de situaciones. ¿Y él qué tiene de diferente? Que no puede... ¡Muletas! Usa muletas. ¿Y qué más le vemos de diferente aparte de las muletas? Y entonces fue como yo me decido a escribir un libro. Buki tiene un nuevo amigo y incluso lo mando a imprimir para mis hijas. Y ese libro lo empezaron a ver mis sobrinos, lo empezó a ver otro tipo de gente y me di cuenta que los niños lo entendían muy bien. Pero también me di cuenta que los niños empezaban a respetar. O sea, como que ellos veían que el respeto, la tolerancia, la empatía eran aspectos muy importantes. Proyecto Miranda es un proyecto para sensibilizar a los niños de las escuelas regulares. No es un proyecto que esté diseñado para niños especiales. ¿Por qué lo hacemos de esta manera? Porque como ahorita con la inclusión educativa, los niños con discapacidad tienen ya derecho a ingresar a las escuelas regulares. Pero si tú vas a meter a un niño a una escuela regular y no lo preparas, no preparas su entorno, no preparas, o sea, si el ambiente es hostil, el niño va a terminar saliéndose de la escuela. Se están preocupando mucho por ingresar al niño, pero no se están preocupando por el entorno. Entonces lo que se necesita precisamente es esa parte, hacer que el ambiente sea agradable, porque incluso para los maestros es muy difícil aceptar a un niño con discapacidad, porque no está capacitado, no sabe cómo trabajar con el niño. Y si no sabe cómo trabajar con el niño y el ambiente se vuelve hostil, pues simplemente no va a funcionar, ¿no? ¿Y qué va a pasar con los niños? Pues van a salirse de las escuelas, y los niños con discapacidad son los que tienen los niveles más bajos de escolaridad en comparación con un niño de escuela regular. Ahora, el proyecto está diseñado con recursos didácticos innovadores. Tenemos 23 personajes. Nuestros personajes tienen discapacidad. Trabajamos mucho la tolerancia y el aceptar las diferencias. Además, trabajamos con los papás y con los maestros también.
O sea, hacemos una junta con los maestros y les explicamos de qué trata el proyecto. Hacemos una junta con los padres de familia, les explicamos de qué trata el proyecto, porque esto tiene que permear. O sea, no solamente se puede quedar con los niños, tiene que quedar con toda la familia. Alrededor de la discapacidad, ¿cómo se llama esta discapacidad? La discapacidad de aprendizaje, ¿verdad? Si trabajamos con los padres de familia y con los maestros, podemos hacer que los niños empiecen a fortalecer esos valores y pues de alguna forma las escuelas pues van a ser más tranquilas, más armónicas y más adecuadas, ¿no? Para un ambiente que tiene que vivir un niño de esa edad. Tenemos un blog que es miranda.blogspot.mx. Ahí pues, se pueden informar, ahí se encuentran nuestros datos, incluso pueden descargar 2 libros, o sea, hay 2 libros que son descargables gratuitamente para que ustedes puedan pues contárselos a sus hijos y les puedan servir, ¿no? Ahí estamos y tenemos, adelante Raquel. Pues yo quiero compartir una experiencia de éxito también. Claro. Y está documentada en una de nuestras revistas Confe. ¿Cuál es esta experiencia de éxito? Es una persona que vive en Argentina, muchos años de su vida no pudo comunicarse con el mundo, tiene una discapacidad múltiple que hacían referencia hace un momento. ¿Qué quiere decir? Este joven no se puede parar de su silla, no puede hablar, no puede controlar el movimiento de sus manos y después de muchos años su madre descubrió este tablero de comunicación facilitada. ¿Cómo se comunica? A través de señalar las letras para decir lo que quiere decir. A la fecha, este joven en Argentina está cursando educación superior. Y eso quiere decir que cuando encontramos los apoyos que las personas necesitan, las personas pueden progresar. Entonces, ojalá que este testimonio, que con gusto se puede compartir, está en una de las revistas, a quien nos lo solicite se lo mandamos por correo, pero podamos entender que la responsabilidad es del entorno. En la medida que pueda brindar los apoyos, las condiciones, cambiar las actitudes, cambiar la visión para eliminar los estigmas que viven las personas con discapacidad, sí vamos a contribuir para crear una mejor sociedad para todos, más justa, más equitativa y más incluyente, por supuesto. Es encontrar el modo, ¿verdad? Creo que sí. Interesantísimo el caso de un gran coreógrafo que quedó cuadrapléjico, porque además acuérdense que la discapacidad se puede adquirir a cualquier edad, y la forma de comunicarse fue guiñando un ojo, y con este tablero se escribió un libro. Alcanzó a escribirlo antes de perder la vida. La cosa es encontrar la herramienta. Fer, ¿te parece? Adelante. Tenemos una llamada y un comentario positivo, también los hay, pero mira, vamos con esto que dice Poli. No estoy de acuerdo con lo que comentan en el programa porque padecí la discriminación, tengo una discapacidad motriz y estudié en una escuela regular. La directora no quiso aceptarme en la escuela hasta que una maestra intercedió por mí. Fue una situación incómoda porque durante toda la primaria me veía con mala cara. Fui aceptada en la secundaria. No fui aceptada en la secundaria donde estaba mi hermana por discapacidad. Mi mamá tuvo que hablar con una secretaria, sin embargo me hicieron la vida imposible hasta que terminé por dejarla y ella terminó la secundaria en una escuela particular, pero nos dice, por otro lado, ¿de qué sirve que concluyan los estudios cuando tienen una discapacidad si no tienen una oportunidad laboral? O sea, es una y luego viene el otro problema. Por eso dice que hay que sensibilizar a la sociedad. Adelante. A eso vamos. Claro que el problema de la inclusión educativa es un problema muy serio, pero el de la inclusión laboral yo creo que está peor. Es sumamente complejo, muy complejo. Y hay un comentario positivo, Carmen. Sí, en este caso, Ivonne Álvarez, una mamá nos platica que su hijo tiene síndrome de Down y lo aceptaron en un preescolar regular. Y los maestros, las maestras, las educadoras se preocuparon mucho, pero empezaron a prepararse para atenderla, dice, y que actualmente le está yendo maravillosamente bien. La mamá nos dice, ¿cuál es la clave? Y ella dice aquí, pienso que el cambio actitudinal, la preparación y apoyo mutuo entre los padres, los maestros y la escuela. Un poco lo que decían los especialistas, el ambiente de colaboración entre la escuela. No es mi alumno, es de todos. Claro, claro. A ver. Mira, yo te quiero compartir también experiencias de éxito que tengo como desde el punto de una organización de la sociedad civil y que he estado cerca de escuelas privadas, en su mayoría, la verdad, en función a las metodologías que ellos aplican ahora para incluir
niños con discapacidad. Y te podré decir que cada quien hace el modelo que se adapta a su filosofía, a sus posibilidades y también a la información que tienen en relación a la discapacidad. Te puedo decir que pienso también que en las escuelas públicas también acaban haciendo las maestras sus propios modelos. Los docentes no tienen una guía de cómo hacer las cosas, no tienen. Tienen, pues, no, la carrera profesional, las herramientas que pueden obtener del exterior, ¿no? De algunas organizaciones de la sociedad civil, porque no soy la única que se dedican a dar cursos permanentemente, pero al final de la historia acaban haciendo un modelo propio, como estábamos viendo ahorita lo del proyecto Miranda, ¿no? Que tienen su modelo propio. Bueno, es que se tiene casi que hacer a la medida, ¿no? Claro. Porque no solo bien. es la discapacidad notoria, sino alguna limitante o que a lo mejor este niño aprende más de forma visual, auditiva, todo lo que se conjunta para saber, para este niño, cuál es la receta, no es para todos general, ¿no? Claro, y yo la verdad es que celebro y aplaudo a todas las escuelas que se abren a la inclusión, aunque sienten miedo y aunque a lo mejor no tienen la información suficiente, pero que tienen la voluntad de aprender y de conocer más de eso, ¿no? Oye, Martín, ¿y alguna política pública que se tuviera que implementar para que, ok, ya lo logramos, ya estudiaron los muchachos, las muchachas, y ahora cómo los hacemos autogestivos, económicamente independientes, si nadie abre la puerta? Bueno, soy Marco, pero entonces me quedé con la duda si soy Martín o Marco. Ok. Yo creo que este es un reto muy importante porque nosotros podemos hablar de la inclusión educativa, pero si además dentro del proceso de educación, ya hablando de contenidos y de aprendizajes, no ponemos el énfasis en la calidad de la educación, entonces nos encontramos con una barrera muy complicada. Cuando el chico termina, ¿quién lo va a aceptar trabajar? Existen algunos talleres protegidos para discapacidad intelectual, yo conozco algunos proyectos, ¿no? Existen algunos lugares donde los aceptan a través de un proceso, pero hay otros, por ejemplo, y ahí sí a lo mejor me tendencio por mi discapacidad visual, que en ceguera es muy complicado que las empresas abran espacios. Y eso viene en parte porque muchas veces el hecho de tener una discapacidad, pensamos que por tenerla no tenemos que aprender, nos tienen que pasar de año. Y no estoy hablando de situaciones más complejas como puede ser cuestiones intelectuales o cognitivas. Estoy hablando de chicos con discapacidad visual, que por tener la discapacidad visual, llegamos a pensar que pues, el maestro me tiene que pasar, porque pues, ¿cómo voy a poder? Y entonces se va construyendo una cadena en donde el alumno regular ve, es que a ti te pasan porque pobre de ti, ¿no? Y aprendo a ser víctima y le encuentro la ganancia secundaria. Y ahí viene la otra parte. La inclusión no solo es de la sociedad, también yo tengo que luchar por ser incluido. Para empezar a aceptar mi situación. Hemos oído algunos términos eufemísticos muy bonitos para no hablar de situaciones concretas. Niños especiales, niños con otras, ¿cómo se llama? Otras capacidades diferentes, niños invidentes. Es decir, son eufemismos que el mismo chico con discapacidad o la misma familia no enfrenta y entonces se va convirtiendo como en esto que mencionas, una ganancia secundaria el tener una discapacidad para no enfrentar los retos que nos ofrece la sociedad. Adelante. Comparto 1000% lo que acabas de decir. De acuerdo, hay que trabajar, ¿no?, con la persona también, por supuesto, pero quiero decir que durante muchos años sí ha sido un tema la limitación del ingreso al trabajo. Y CONFE ha tenido experiencias buenas, experiencias muy interesantes. Tenemos jóvenes adultos con discapacidad intelectual integrados ya trabajando en la empresa. Estamos trabajando en coordinación con más de 80 empresas de reconocido prestigio. Entonces sí se puede. Hay que hacer una labor, por supuesto, de sensibilización, también de saber qué ajustes, qué cambios tiene que hacer la empresa, igual como la sociedad, nosotros, qué cambios tenemos que hacer para dar una oportunidad a todos los ciudadanos. Creo que ese es el reto, ese es el desafío y creo que sí se puede, pero entender que estamos en un proceso de cambio social fundamental, muy importante. Marta. Bueno, si bien es cierto que necesitamos trabajar mucho en sensibilización y en capacitación, yo lo que cuestiono es
por qué si hay leyes, si hay normas, si hay artículos constitucionales, el ingreso a una escuela tiene que ser a voluntad del personal de la escuela. Claro. Es exigible, o sea, yo como usuario de un servicio educativo lo puedo demandar y lo puedo exigir. Y yo como prestador de un servicio que involucra un derecho humano y constitucional y establecido en la ley de personas con discapacidad, en la ley de educación, lo puedo exigir. Entonces, también tendríamos que matizar cuando necesariamente es una cuestión de mera voluntad y cuando es algo que los centros educativos estamos obligados constitucionalmente a brindar. ¿Cómo lo exijo? ¿Tengo que hablar a las autoridades inmediatas, a la CEP o voy a derechos humanos? Hay muchos mecanismos de quejas, ¿no? Y nos llegan, y por eso lo comento, ¿no? Desde la Comisión de Derechos Humanos, desde el buzón escolar, desde el CONAPRED, o sea, hay muchas instancias y muchos mecanismos a partir de los cuales cualquier alumno puede exigir su derecho a ingresar a una escuela. A ver, sí, Alejandra. Tienes toda la razón. Digo, no sé si son todas las familias o los padres de familia que saben que tienen este derecho, porque me enfrento, ¿no?, a la gente que dice, es que no quieren, no me lo aceptan. Y realmente yo les he comentado, bueno, no te pueden prohibir, o sea, tú podrías demandar a la escuela por un tema de discriminación, ¿no? Pero también se cuestionan los padres de familia, ¿qué caso tiene solicitar yo el ingreso de mi hijo en una escuela donde no lo quieren? O donde no lo van a atender, o donde no tienen la voluntad. Ruda, ¿no? Entonces, a lo mejor me voy a pelear con una escuela que al final me lo va a aceptar, pero ¿qué garantía tengo de que el niño se va a incluir, va a aprender y se van a interesar por él? Entonces, por eso es en realidad, en lo que trabaja Todos por la Inclusión, apoyado por la Secretaría y por CONFE y por otras organizaciones, es precisamente en sensibilizar y concientizar a las escuelas de que ya es una realidad y ya lo tienen que hacer. Y yo veo que cada vez más escuelas se acercan. Hace poco tuvimos un seminario de inclusión educativa en CONFE, donde lo organizamos precisamente con la idea de decirle a las escuelas que no lo han hecho o que tienen miedo, acérquense a ver las escuelas que tienen muchos años haciéndola, con la modalidad que sea, cómo lo hacen, qué resultados tienen, cuáles son los beneficios, cuál es el camino inicial para lograrlo. Tuvimos, la verdad, una respuesta inesperada de lo que fue escuelas públicas y privadas, y la verdad es que yo creo que esto está en un proceso, va a ser un proceso largo, pero yo creo que hay que estar ahí desde todos los frentes, desde el gobierno, desde las organizaciones de la sociedad civil, desde padres de familia, desde maestros, que siempre están muy interesados en lograrlo también. Yo creo Acá, que perdón, sí, adelante. Yo creo que hay una situación muy clara. Cada vez que una escuela rechaza, significa que como sociedad no lo estamos haciendo bien. Yo creo que este es un proceso muy complejo, insisto, que se lleva mucho tiempo. Y aquí sí, como echándote la bolita a ti, y no porque seas tú, pero como representante, yo creo que los medios de comunicación tienen un papel central. Claro. Mientras sigan viendo a la persona con discapacidad como el pobre, como el enojón, como el digno de lástima. O fonden con música de violincitos. Exactamente, ¿no? Entonces, Uy, en esa medida, la sociedad no nos aprende a ver como personas. Claro. Y ese es un papel. Cuando yo decía, cuando no haya un programa de televisión en donde esté dedicado especialmente a la discapacidad, sino el comentarista tenga una discapacidad. Claro. El periodista. Incluyente para todos los temas. El artista, el cantante. En ese sentido, la sociedad se sensibiliza. Los medios tienen un papel fundamental en la conciencia social. Te mencionaba yo hace rato, me van a matar, una serie que ven los chavitos, ¿no? Los jovencitos, que es Glee. Uno de los personajes principales, un cantante además, y que le ponen coreografía hasta en silla de ruedas, por ejemplo. Vamos, ya es hora de que esto suceda, que no tenga que ser un programa, un capítulo especial. Estamos prácticamente a corte, pero ahorita venimos a hablar con ustedes, que son de la asociación Comité Internacional Pro Ciegos y Débiles Visuales. Y tienen para hacia niños también todo un capítulo. ¿Te parece que ahorita regresando del corte hablamos de la labor que ustedes hacen? ¿Cómo no? Encantado. ¿Y a qué retos también se enfrentan? Que eso es otro asunto. Para ir a una llamadita. Mejor nos vamos, regresamos con llamaditas, ¿te parece? Anda. Siga con nosotros.
La próxima semana en Diálogos en Confianza tenemos para ti. El lunes, el Dr. Lamoglia nos hablará de las recaídas como parte del tratamiento de las adicciones. Dejar de consumir alguna droga no es suficiente. Hay que tener en cuenta que se corre el riesgo de recaer. ¿Cómo prevenir? Infórmate. Cristina Jauregui te espera el martes para hablar de los vínculos que las madres establecen con sus hijos varones. En ocasiones, el apego es tal que no les permiten crecer. ¿Es tu caso? ¿Cómo es la relación con tu hijo? El miércoles queremos que aceptes el desafío y aprendas a vivir en el presente. La elección de vivir en el pasado o en el futuro solo nos priva de disfrutar el hoy. Así que Marisa Escribano te espera para reflexionar con el tema Viviendo aquí y ahora. El jueves, Fernanda Tapia y los especialistas debatirán sobre las nuevas reglas que entraron en vigor acerca del programa Hoy No Circula. La polémica está abierta, así que compártenos tu opinión. Finalmente, el viernes, Carmen Muñoz nos platicará de lo que pasa después de la viudez. Para muchos es como una muerte en vida y para otros representa un proceso que, aunque doloroso, les permite hacer cambios favorables en su vida personal y familiar. Si quieres asistir al estudio y compartirnos tu historia, solo llámanos a los teléfonos 5341-4687 y 5341-1193 o envíanos un mensaje a nuestras redes sociales. Recuerda que Diálogos en Confianza se preocupa por tu bienestar. Estoy asustada porque no vamos a alcanzar. Tenemos muchos testimonios muy interesantes. Vamos uno y uno, ¿te parece, Nora? Para que le vayamos dando. Adelante. Mira, dice Gabriela Fernández: soy una mamá que tiene una niña con discapacidad. Ella acude a una escuela secundaria Ignacio León Robles Robles. Está comprometida con los niños. Esta escuela es muy buena y trata a los niños como niños, aunque tengan una discapacidad. Además de que cuentan con un personal muy capacitado. Habla del compromiso, como nos lo mencionaba un testimonio. Qué aquí en el bonito. estudio. Acá tenemos entonces a... Soy Rafael Néstor Campos, venimos del Comité Internacional Pro Ciegos. ¿Qué hacen ustedes en el asunto capítulo niñez y estudios y demás? Nosotros estamos, está abocando nuestra institución donde nosotros estudiamos a adultos que tenemos discapacidad visual porque la hemos perdido por alguna enfermedad o por algún accidente, o personas adultas que no han tenido rehabilitación con discapacidad y ahí visual. También hay que volver a educar. Eso es interesantísimo. Sí, porque realmente ahí, para nosotros lo básico es reinsertarnos otra vez en forma autónoma a la sociedad y adquirir actividades como es poder trasladarnos de un lugar a otro, la orientación y la movilidad. Algo que suena tan sencillo, le puede uno cerrar las puertas, ¿eh? El simplemente no poderse trasladar ustedes solos y tener que depender de alguien más y que les digan no tengo tiempo, no puedo, es terrible, ¿no? Sí, y un reaprendizaje a lo que es aprender a leer y escribir, o sea, acá arriba va a llegar alguien que se los estoy ya canalizando aquí, claro que quiere aprender braille y demás, ¿de acuerdo? ¿Cómo no? Sí. Oigan, ¿ustedes su página cuál es? ¿Tienen página o tienen teléfono? ¿Cómo los encuentran? ¿Dónde están? A ver, les vamos a pasar el micrófono por allá. ¿Cómo los contactan nuestros amigos? Pégese bien el micrófono. Nosotros estamos aquí en Santa María de la Ribera, en la calle Mariano Azuela 218. La página es Comité Internacional Prociegos.com.mx. Le voy a pedir ahora su micrófono, maestro. De todas maneras, a quienes no lograron apuntar los datos, aquí se los damos en nuestro centro de canalización. Adelante. Nada más apoyando lo que dice nuestro compañero, la escuela que nosotros, la cual representamos, estamos es una institución de rehabilitación, como lo comenta, tanto educativa, que en este caso para nosotros es muy corta, pero nos inserta a la cuestión laboral. Eso es muy interesante. Entonces, si se puede poner de pie, amigo, para que lo tomen las cámaras, sí. Lo reinserta a la situación laboral, porque muchos de ustedes dejan trabajo, dejan todo cuando se enfrentan a esta nueva circunstancia. Nos salimos, yo soy licenciado en administración, pero la vida me cambia completamente porque no es lo mismo trabajar en esta situación a trabajar rehabilitado, haciendo otras actividades a las cuales yo estaba acostumbrado. Sin embargo, en esta institución nos ubican en la sociedad. Yo ahora soy masoterapeuta. De acuerdo. La institución ya tiene otra opción. Nos da diferentes opciones
inclusive computación, inclusive en cuestión de cocina y algunas actividades manuales. Entonces, cocina, que luego es el primer miedo que hay que vencer, está allí cerca del gas y el fuego. Si se pega un poquito más el micrófono, gracias. Entonces, lo que nosotros peleamos es que trabajamos, nos reinsertamos a la sociedad, pero nos topamos con que no hay trabajo. Eso lo hacemos hincapié, por favor, para que pues, las autoridades que nos están viendo, pues digo, ¿no? Háganlo conducente. Le vamos a retirar el micrófono para también encontrarnos acá con otra circunstancia. El Asperger, ¿cómo está, amiga? Muy bien, Marta. Fernanda. Ya hoy nos estamos cambiando todos el nombre. Mientras no llegue yo a cambiárselo a mi marido a la casa, todo está bueno. Oiga, a ver, cuénteme, su hijo con honores toda la primaria, la secundaria, Premio Nacional de la Juventud, campeón de deportes en natación, nos trae las medallas. ¿Y ahora qué problema trae en la prepa? Pues mira, afortunadamente contamos desde la primaria y la secundaria con el apoyo tanto de CAPEP como de USAER. Tuvimos la suerte de encontrar maestros comprometidos, realmente no tenían el conocimiento suficiente para poder trabajar con él. Pero hasta ellos crecieron. Pero las ganas sí las tenían, eso era lo más importante. Afortunadamente Pablo logró sacar adelante su educación primaria y secundaria y ganó el Premio Nacional de la Juventud de edición bicentenario. No tuvimos la misma suerte en la preparatoria. ¿Cómo? Desafortunadamente. ¿No me los aceptan en la prepa o qué pasa? Sí, entró a las prepas del gobierno. Llegamos a la prepa José María Morelos y definitivamente los maestros se sintieron incapacitados. De plano a él le disminuyeron la carga académica para que no le fuera tan pesado. Le asignaron nada más inicialmente 3 materias y fue computación, fue física y fue matemáticas. Él empezamos a trabajar, su problema es la comunicación, pero los maestros ahí definitivamente se vio desde el inicio la falta de ganas y la falta de compromiso. ¿Aquí qué se puede hacer, Marta? ¿Dónde pedimos ayuda? Es que es educación media superior, con mucho gusto, si nos da la escuela, nosotros hacemos las gestiones pertinentes para apoyar el proceso educativo. De hecho, yo busqué en internet, profesora, encontré un manual de educación media superior de cómo poder trabajar. Yo lo imprimí, yo se lo llevé, yo les ofrecí, venían las diferentes discapacidades para poder empezar a trabajar con ellos. Sin embargo, los maestros, fue una negación rotunda, una negación rotunda. Entonces, lo cambio de preparatoria a la Benito Juárez, tuvimos más suerte, ya tuvimos más sensibilización por parte de los profesores y todo cambió. ¿Pero qué le parece que deja de todas maneras reportada esta otra preparatoria? Porque los que están perdiendo son ellos. Pueden crecer, por favor. Así que no se nos vaya a ir sin dejarlo dicho, ¿de acuerdo? Está muy bien. Y que sigan los éxitos en el deporte y en todos los campos. Sí, en Olimpiadas Especiales también estamos promoviendo el deporte unificado, ya integrarlos con gente regular. Oigan, a ver, si yo estoy alegando que deben de ser equipos mixtos en fútbol y en todo, imagínense. Oigan, y acá tenemos hablando, ya que le entramos al autismo y a rasgos autistas y demás, aquí la experiencia, ¿no han podido tener contacto muy cercano con las maestras para explicarles? Sí, bueno, nosotros como parte de una asociación de padres con autismo hemos intentado hacer conferencias, pláticas, hemos incluso pegado carteles en la Escuela Pedagógica Nacional en diferentes instituciones y no hay participación de parte de los chicos que están aprendiendo para ser nuestros próximos maestros, no hay participación tampoco en las escuelas para ir a explicarles qué es lo que sucede con nuestros niños para que puedan atenderlos mejor. Es muy complicado, es burocrático. ¿Por qué no se juntan con quienes ya tienen un poquito del camino allanado? Y antes de irse se contactan con Marta, con Raquel, con Alejandra para que se vayan uniendo fuerzas. Sí, claro. Y ustedes puedan compartir tanto su experiencia como su conocimiento, porque aquí la experiencia es valiosísima. Claro. Ustedes son los que conviven con estos niños diario y ya les están entendiendo, sí, están entendiendo. A veces ambos. La literatura no es tan apropiada como la teórica, realidad, claro. Como decirles cómo facilitarles el camino, más cuando tienen esa disposición, pero la verdad nosotros como padres, sí lo generalizo, no vemos esa disposición realmente de las instituciones públicas, no la vemos, y aunque sí se hable de, sí te lo acepto, pues sí, pero mi hijo seguramente jugará en el patio todo el día, o seguramente se irá a otro lado, o se distraerá, pero no está teniendo el beneficio académico de decir que me lo incluyeron. No estamos funcionando Ahorita realmente. Reportamos todo y les pido que no se vayan a ir sin intercambiar estos teléfonos. Otra mamá por acá, adelante, ¿usted le va a ayudar?
acérquele bien el micrófono. O ustedes que se están pasando el micro. No, adelante. Buenos días, yo vengo de Integración Down IAP. Como parte de los programas con los que contamos, uno de ellos es Inclusión Educativa. Gaby está en segundo de preescolar, es su segundo ciclo integrada. Estuvo en intervención temprana y en maternal en Integración Down. Y bueno, su mami con todas estas situaciones de miedos, de angustias, de qué va a pasar, la van a rechazar, la van a aceptar, cómo la van a recibir, se animó a integrarla. El profesor Jorge es el maestro titular del kinder regular donde Gaby asiste. Y yo creo que es una prueba fehaciente de que sí se puede. El profesor tiene 40 niños a su cargo. A ver, pues pásenle el micrófono al maestro que nos dé la receta. ¿Cómo le hace, profesor? ¿Se le ha hecho sencillo? ¿Ha tenido que aprender algo extra? Bueno, al inicio de este ciclo próximo a concluir, pues me enfrenté a este reto. Nunca había atendido a una niña con síndrome de Down, pero pues, contando con el apoyo de mis autoridades educativas, pues hemos podido hacer algo significativo con ella. Y el apoyo de la Fundación Down pues también ha hecho su parte. ¿Cuál fue el reto más difícil a vencer? Primero, mis temores. El propio miedo. Sí, mi propio miedo. ¿Y qué le ha dejado? ¿Aprendió algo, maestro? Pues mucho. Asistí a varios cursos. ¿Qué tal? Y sí, Les integras, uno crece, por eso vale la pena vencer el miedo. Es cierto. El 30 de mayo y 1 de junio asistí a un curso acerca de la lectoescritura para niños Down, el método global y el método fonético gestual, donde nos hace ver la maestra que nos impartió que sí se puede y que aplicando diversas actividades y estrategias y siguiendo ese método, los niños aprenden. Oiga, la mamá además habla poco, pero es decidida. Señora, ¿cómo le ha ido? ¿Ya venció también usted sus miedos y le ayudan por ahí con el micrófono? ¿Ya los logró vencer? Pues ahorita ya, este ciclo ya termino, empieza otro temor con la primaria. Y este año entré a primaria. ¿Y cómo la van a apoyar? ¿La redirigen a otra escuela o qué hacen? Sí, de hecho Gaby ya tiene su lugar en una primaria regular, el seguimiento se le va a dar continuidad, el seguimiento que damos nosotros es asistir, hacer adecuaciones al currículo y también trabajar tanto con Gaby, con la mamá como con los profesores, así lo llevé a cabo con el profesor Jorge y sí tiene que ver mucho la disposición, ¿no? Evidentemente el maestro Jorge pues siempre tuvo esa apertura de decir qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y de trabajar con un grupo de 40 niños pareciera, y sí es un poco complicado, pero no es imposible. Claro, ¿no? O sea, además saben que aquí como que se disloca el tiempo, de por sí las mamás nos tenemos que partir en dos y estar en ubicuidad en dos lugares al mismo tiempo. Cuando se tiene una niña, un niño, por ejemplo, en situación de Down, pues hay que partir en más pedazos el tiempo y dedicarle lo mismo que haría el maestro y los compañeros, ¿no? Claro, y la mamá siempre comprometida a eso, no podemos trabajar solos, ¿no? Aquí es un equipo, tanto la escuela que integra como nosotros y la familia, que eso es un punto clave. Nora. Fer, nos escriben de Nayarit, nos dicen que gracias Marta Hernández por tratar estos temas, felicita al panel, pero también nos están pidiendo y nos están cuestionando, esto es en el Distrito Federal lo que estamos hablando, pero ¿qué pasa en los estados de la República? Nos dicen así, Carmen, ¿qué pasa en los estados de la República? ¿Tú lo sabes? Hay en algunos estados en los que hay menor número de servicios, dicen en el DF están muy bien porque tienen muchas escuelas atendidas. En el interior de la República pero ya ven que tampoco alcanzan, ¿eh? O sea. Claro, y además las escuelas unitarias o bidocentes multigrado, donde hay un solo profesor para atender a todos los grados y todas a la población escolar. Y hay una muy bonita, porque también está la otra parte, donde Adri Vera comenta que su niña entró a una escuela primaria donde les dieron un taller a todos los padres de familia sobre la inclusión y que los resultados han sido muy buenos. Dice, la escuela promueve el compañerismo, la aceptación. Los niños no ven la discapacidad ni las diferencias, solo ven a otros niños. Claro. Ese es el fin último de la inclusión. Marta, ¿qué se hace? ¿Tienes tu idea? ¿Qué se hace en los demás estados de la República? ¿Se tiene que exigir este apoyo y esta ayuda por parte de la SEP?
Bueno, en todos los estados hay servicios de educación especial en las mismas dos modalidades, de la SUSAER y los CAM. Desafortunadamente no en todos los estados hay la misma cantidad de servicios educativos. Desde la Subsecretaría de Educación Básica sale un planteamiento que es un modelo de atención que norma la parte pedagógica para los servicios educativos. Entonces, en todo el país técnicamente traemos cuestiones metodológicas y conceptuales unificadas. Aquí también pues tiene que ver, de pronto pareciera que todo tiene la culpa la SEP. No. Pero me refiero, ¿hay alguna forma me los canalizan otra escuela o se implementa en la escuela donde por fin llega un niño? Los niños reciben atención. En algunos casos a lo mejor no existen los recursos suficientes para darles la atención de calidad que se merece. Yo insisto en que esto es un problema no solo educativo, es social, que para poder salir adelante pues tenemos que trabajar coordinadamente la sociedad civil, el gobierno, las escuelas, los maestros. O sea, la escuela sola no puede con esta problemática. Me parece que desde ahí, si sumamos esfuerzos a partir de los apoyos que el gobierno y la SEP los da con los de la sociedad, podemos hacer grandes cosas. Marco, algo para cerrar, nos quedan 30 segundos. ¿Con qué pensamiento nos vamos? Que el proceso de... ¿Yo? Tú. Sí. El proceso de inclusión es un proceso complejo en donde todos los actores que están involucrados, maestros, alumnos, padres de familia, padres con niños con discapacidad, alumnos regulares y el resto de la sociedad civil tenemos que participar. Que en la medida en que podamos construir una sociedad más justa, esta sociedad no solo beneficia a las personas con discapacidad, sino que beneficia a todos, porque hacemos una sociedad más humana. Muchísimas gracias, Marco, a todo nuestro panel, a nuestros invitados acá. Sabemos que siempre falta tiempo, prometemos por ahí una segunda parte. Muchísimas gracias y sobre todo para escuchar las experiencias después de que canalicemos estos casos y los que nos han hecho llegar. Muchísimas gracias a ustedes.